Entonces, primeramente ustedes ya tienen un conocimiento básico de lo que es el sistema socialista, ¿de acuerdo? Yo les mandé a consultar unos ciertos tipos de socialismo. Les mandé a consultar el socialismo utópico, el socialismo científico y me parece que era el socialismo del siglo XXI. Alguien, a ver, Odaris, dime cualquiera de las tres, la que a ti te guste más. Por favor, dime alguna de las cosas que tú encontraste. ¿De qué? De lo que yo mandé de deber. ¿Cuál de todas las que mando de ver? Eso digo, yo les ¿En qué mandé estamos? ¿Primero historia qué o qué? acerca del socialismo, ¿se acuerdan? Sí, es de historia, historia. No, profe, no me acuerdo. Un Bueno, ratito, déjame la buscar. semana anterior yo les mandé un deber a consultar diferentes tipos de socialismo. ¿Tienes eso? Ah, es socialismo científico, Buenas, utópico y profe. Eso, eso. eso. ¿Tienes? Profe, ¿qué pasó? Sí, ¿qué le ¿Qué mandé? estaban diciendo? Disculpe. No, no, era solamente que estaba diciendo de que primero les había dicho de que hubo una confusión de horas y por eso nomás fue lo que les dije que se conectaran a esta hora, nada más. Bueno, estaba, a ver, Odalis, ¿qué pasó? ¿Encontraste? No, Sí, sí encontré. a ver, por favor, léeme, la que tú quieras. El socialismo científico y del siglo XX. Ya, a ver, No, dime por favor el socialismo pero es científico. largo, ¿verdad? Bueno, o sea, trátame de leer Bueno, profe. lo más puntual que puedas. A ver, ¿qué era denominado marxismo? Es una corriente ideológica socialista. Su idea principal era desarrollar el desarrollo de la sociedad sin depender de la voluntad de los individuos, sino de las leyes objetivas que regulen el progreso de producción. Era un sistema impositivo progresivo. Ya, Trataba de abolir el derecho a la herencia. También la educación pública y gratuita a cargo del Estado. Trataban de que eso se haga. Que los trabajadores puedan realizar sus trabajos, pero con sus posibilidades, o sea, ¿sí me entiende? O sea, que lo que ellos pueden hacer, lo hagan, si no, no. listo, Y muy ya. bien. Yomaira, tal vez tienes el socialismo utópico. Yomaira, Sí, profe. Sí. ya. ¿Tienes el socialismo utópico? Lee, por favor. Dice que es una corriente inicial de la teoría sociológica comunista enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa. Muy bien. Eh, Es una tendencia idealista que se caracteriza. Se caracteriza Sigo. por... Sí, sí, sigue. Por la capacidad de colaborar entre personas, porque le rehuyen a la lucha y a la guerra. Son idealistas y creen en una sociedad sin maldad, donde todo puede estar. Muy bien. Paola, tal vez tienes el socialismo del siglo XXI. Profe, si me da un ratito, necesito ver mi cuaderno, por Ya. favor. A ver, Ya. entonces, hasta mientras, Amanda, ¿tienes el socialismo del siglo XXI tal vez? Profe, tengo que buscar. Keira, ¿tienes el socialismo del siglo XXI tal vez? Leo lo que puse en la tarea. Sí, sí, por favor. A ver, el socialismo del siglo XXI es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo Heinz Dieterich Stephan y Ya, surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Ya, Dietrich no establece un modelo único y absoluto para lograr una sociedad democrática, participativa, socialista y sin clases sociales. Establece una metodología para elaborar lo que denomina el nuevo proyecto histórico. Propone un modelo económico que no está basado en el precio del mercado fundamental de la economía del mercado y del capitalismo. ya, muy bien. Dentro de todo eso, alguien tal vez tiene representantes, nombres de personas. Por ejemplo, Odalis nos dijo, perdón, bueno, Odalis dijo que también se le denomina como marxismo, ¿no es cierto?, al socialismo. Entonces, eso quiere decir que el representante del socialismo era Marx. Como hablamos la clase anterior, si se acuerdan de la clase anterior, ¿no es cierto?, de que Marx era el representante del socialismo científico, pero ya. Ahora,
Tal vez alguno de ustedes tiene quién es el representante del socialismo utópico. A ver, yo lo que encontré, o sea, hay como tres principales, así. Ya, dime por favor, Paolo. A ver, dice Henry, no sé, son nombres franceses, Sí, sí, Charles Fourier, Robert Owen y Henry, creo que es de Simon, claro. Verán, de San tengo Simons esos dice, tres. él es el principal, ¿de acuerdo? Él es el que se destaca de todos. Entonces ya tenemos dos. Sin Simon, que tenemos del socialismo utópico, ¿sí? Del socialismo del socialismo científico está Marx, y finalmente tenemos unos franceses de los que nos habló eh, alguien por ahí acerca del socialismo del siglo XXI, ¿de acuerdo? Pero entre algunos de ustedes, ¿hay alguna persona que tenga algún representante del socialismo del siglo XXI, pero de aquí, de Latinoamérica? ¿Alguien tiene algo tal vez? O sea, no tengo puesto, pero me parece que Chávez, o sea, Chávez es el Muy bien. presidente de Venezuela, el que murió. Claro, ya, entonces esa partecita sí es bastante importante y tenemos que tenerle bastante claro, ¿de acuerdo? Que más que todo hay representantes europeos, eso sí es cierto, ¿ya? Y más que todo, todas las tendencias políticas, económicas, todo lo que nosotros tenemos como ideología de organización del Estado, no es de aquí. Eso sí es algo que ustedes deben tener muy claro, ¿sí? En todo lo que nosotros conocemos viene desde Europa, ¿de acuerdo? Por eso, inclusive, hasta en algunos textos se le conoce como el método, ¿cómo es? De Estado socialista, ¿de acuerdo? Estado socialista europeo, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros conocemos viene de Europa. Pero eso no desmerece de que aquí en nuestras naciones latinoamericanas también hayan existido representantes, ¿no es cierto? Está como dice el famoso Hugo Chávez, que él prácticamente es el representante de aquí de Latinoamérica, ¿de acuerdo? De ahí, claro que sí hay otros como representantes, como por ejemplo el mismo Correíta. Amanda, este mensaje es para ti. Correa es uno de los representantes del socialismo del siglo XXI. A ver, Amanda, tanto que tú sabes hablar del Correa y todo lo demás, dime, ¿por qué crees tú de que el famoso expresidente Correa era un representante del socialismo del siglo XXI? Amanda, Profe, respondiendo. mande, no te entendí nada. Amanda, Dice que está A ver, comiendo. ahora sí, repíteme, por favor, por favor. ya. A ver, decía que tú dices que para ti fue un buen presidente y todo lo demás, el expresidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Yo te pregunto a ti, te digo que él es... Verán, aquí está mi familia. Aquí Ya, está mi familia escuchando, verán, aquí sí, salen sí, todos. por eso, escúchame. Yo te digo a ti, ¿por qué crees tú de que él es un representante del socialismo del siglo XXI? Amanda, ¿me escuchaste? O sea, lo que estaba leyendo sobre el socialismo del siglo XXI era que este era revolucionario. Ya, Y ¿y qué más? que también creo que era por la democracia participativa y la protagónica. Ya, dos cosas. Una más te falta. Y la economía de equivalencias. Ya, Creo ¿qué que era es eso. la economía de equivalencias? O sea, creo que era lo que estaba diciendo que, o sea, Rafael Correa quería que todos, o sea, que todo sea igual. O sea, como no sé cómo se dice eso. O sea, Mm, que las cosas igual que los tres y así. claro, verán. Ustedes deben saber de que en la igualdad hay varios tipos de igualdad. Hay la igualdad económica, igualdad social, igualdad política inclusive, ¿de acuerdo? Son temas de ciudadanía que los hemos revisado en años anteriores, ¿ya? Pero, ¿a qué nos referimos con esta partecita? Verán, más que todo, Rafael Correa se le considera como un representante del socialismo del siglo XXI, es porque el socialismo del siglo XXI, más que nada, tiene el carácter revolucionario del socialismo científico.
Pero en cambio, el socialismo científico trata de eliminar la propiedad privada. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. El socialismo científico trata de eliminar la propiedad privada, pero en cambio el socialismo del siglo XXI dice que no, que hay que respetar la propiedad privada. ¿De acuerdo? Esa es la más grande diferencia. En cambio, la diferenciación con el socialismo utópico es que en cambio ellos no le ven como que una sociedad donde se tenga que trabajar, se tenga que seguir adelante, sino que más bien para el socialismo utópico prácticamente tendríamos que como que regresar al principio de la historia. O sea, en pocas palabras, el socialismo utópico lo que plantea es que debemos vivir como en el neolítico, solamente de la caza, la pesca, la recolección y de la agricultura más que nada. La agricultura, la ganadería, pero una agricultura y una ganadería inicial, ¿de acuerdo? Entonces, si ven que hay diferencias entre los tres socialismos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos compete a nosotros es justamente ver el socialismo, pero el socialismo científico, ¿de acuerdo? Aparte de eso, yo les había mandado un videíto. ¿Alguien tiene alguna opinión acerca del video? ¿Alguien que me quiera decirme algo acerca del video? ¿Nadie? Listo. Entonces, como me estoy dando cuenta de que parece que no han visto el video, vamos a empezar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, verán. Primeramente, estaba diciendo de que el socialismo obviamente tiene su origen en Europa, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué época ustedes creen que se haya desarrollado el socialismo? ¿Ya? Ustedes saben que hay varios momentos donde la sociedad tuvo un cambio, ¿de acuerdo? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería el cambio que creen que produjo el paso de, o el surgimiento del pensamiento socialista? ¿Cuál sería el evento? Lo de la revolución industrial. Muy bien, la primera revolución industrial. ¿En qué año se dio la primera revolución industrial? ¿Mm? ¿En qué año se dio? ¿No es cierto? Bueno, como para ganar un poco de tiempo hasta que piensen un poco y busquen y todo eso, la primera revolución industrial se dio más o menos en 1840. No es exactamente el inicio de la revolución, sí. La revolución industrial, exactamente la primera, se dio en 1850. Estamos hablando de unos años antes. Más que todo, no es tanto la revolución industrial, sino que aquí es donde ya aparecieron las primeras maquinarias, ¿de acuerdo? Entonces, es así donde en la primera revolución industrial, en el año de 1840, ¿de acuerdo? Vamos a completarle aquí. ¿Ya? Aquí sí surgieron una serie de ideas políticas, ¿ya? Estas ideas políticas estarían basadas en dos lineamientos, ¿de acuerdo? Una sería de que se fijaron en la ilustración. A ver, una serie de ideas políticas basadas en la ilustración, ¿de acuerdo? Unas serían basadas en la ilustración, ¿ya? Unas serían basadas en la ilustración y otras ya. Y estas luchas de los trabajadores, ¿por qué se daban? Por tener mejores condiciones de vida. ¿De acuerdo? Entonces,
juntando todo esto, es así como surge el socialismo. ¿De acuerdo? Ahora, este socialismo, como ya les dije a ustedes, se desarrolla justamente en un lugar. ¿De acuerdo? ¿Dónde se desarrolla el socialismo? ¿Alguien tal vez tiene alguna idea de dónde se desarrolla el socialismo? Ya. El socialismo se desarrolla, En Alemania. exacto, muy bien, en Alemania. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes pensarán, pero ¿cómo? Si la revolución industrial, ¿dónde se dio la revolución industrial? Chicos, ¿dónde En se dio la Reino revolución Unido. industrial? ¿Dónde? Reino Unido. Eso, en el Reino Unido o Inglaterra. Bueno, entonces ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué si la revolución industrial aparece, cómo se da en Inglaterra, cómo es que el socialismo se desarrolla en Alemania? ¿No es cierto? Pero aquí viene la cuestión muy científica del asunto. Verán, para aquella época estábamos teniendo una pugna de poderes, ¿de acuerdo? Verán, las, las mayores potencias de aquella época, sí, eran tres, mejor dicho, cuatro, ¿ya? Así más bien, más completemos de una vez, ¿ya? Le iba a hacer a una parte, pero no, mejor de una vez nombremos a las cuatro. Por favor, chicos, acuérdense de esta partecita, ¿ya? Inclusive, si ustedes quieren, le pueden anotar. Verán, en aquella época había una disputa de reinos, ¿sí? Más que todo era una disputa territorial, porque ustedes recordarán de que aquí en esta época, 1840, para esta época nosotros ya éramos países independientes, ya no éramos colonias, ya se habían ido desde hace mucho tiempo las colonias de aquí de América, ¿de acuerdo? Entonces había una pugna territorial por recuperar territorios, más que todo en colonias, ya que no había colonias en América, entonces se fueron a buscar territorios en otros lugares, en África, en Asia, bueno, en diferentes lugares, ¿de acuerdo? Entonces sucede de que esta pugna de poderes también tenía su pugna ideológica, o sea, también tenía su guerra ideológica. Ahí es donde aparece esta partecita del socialismo alemán. ¿Por qué? Porque los alemanes querían destacarse ante los ingleses, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que nos suena aquí algo diferente, de que la revolución industrial nació en Inglaterra, pero en cambio la ideología socialista se desarrolla en Alemania, porque Alemania buscaba la superioridad de las demás potencias europeas, que como les dije son cuatro. No se olviden, las cuatro potencias europeas son o eran Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. Repito nuevamente, las cuatro potencias europeas de la época, o sea, del siglo XIX, eran cuatro. Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. ¿Ya? Entonces, es por esa razón de que el socialismo surge en Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada en Alemania, porque un pensamiento, sí, tenían un pensamiento. Profe, disculpe, ¿puede repetir las Humanista. potencias europeas, por favor? Ya, listo. Ahorita repito nuevamente. A ver, ahorita había dicho que las cuatro potencias europeas eran Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. ¿De acuerdo? ¿Ya está claro, Paola? Gracias. Ya. Entonces decía que en Alemania porque tenían un pensamiento humanista y de desarrollo no solamente un desarrollo industrial, sino
todos sus habitantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De que, a ver, aquí al que me responda esto, bueno, no les puedo ofrecer calificaciones porque no estamos en clases, ¿no? Pero de alguna manera habrá de premiar. ¿Quién sería el que iniciaría? Verán, les doy una pista. Durante la Segunda Guerra Mundial ya se dio estas ideas de que en Alemania se dé un desarrollo inmenso, grande. ¿Quién sería el que dio estas primeras ideas? Chicos, ¿alguien están ahí? Sí, profe, pero ¿cómo dijo? A ver, repito nuevamente, digo que durante la Segunda Guerra Mundial ya aparecieron estas ideas de desarrollo, no solamente industrial, sino que un desarrollo en la calidad de vida de sus habitantes. Pero ya hubo alguien que impuso estas ideas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sería? ¿Nadie? Profe, yo digo A ver, dime. No te escucho nada, Yomaira. Parece que tienes un poco mala la señal de internet. es Hitler. Eso, exacto. Verán, estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial se dio en 1939, ¿de acuerdo? Entonces, las ideas socialistas, ya prácticamente en lo que es socialismo, aparecieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Pero mucho antes, sí, las desarrolló, esas ideas las desarrolló el que ustedes ya lo nombraron, ¿de acuerdo? Uy, me equivoqué. ¿De acuerdo? Entonces, el ideólogo Hegel, con su libro La teoría de la dialéctica. ¿Qué quiere decir la dialéctica? Simplemente la dialéctica quiere decir que todo está en constante cambio y evolución. Lo que les decía la clase anterior. Evolución. Ya. ¿Se acuerdan que yo la clase anterior les hablaba de la tesis, antitesis y síntesis? ¿Eso qué quiere decir? Les decía de que, traduciendo eso, quiere decir de que una sociedad tiene que caer o un momento social o unas ideas tienen que morir para que resurjan unas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces a eso se le llama dialéctica, que también lo podemos traducir como cambio y evolución constante. Todas las sociedades estamos en un cambio y evolución constante. Entonces, así es como apareció el socialismo, ¿de acuerdo? Primeramente, dice aquí, o mejor dicho, ya más adelante veremos de que el fundador del socialismo científico, como ustedes ya lo nombraron, es Marx. Pero comenzamos nosotros con el socialismo utópico. ¿Ya? Por favor, ¿tienen alguien el libro a la mano? Sofi, tal vez tienes el libro a la mano. O Paola, ¿tienes el libro a la mano? No, yo no, profe. Ya voy a ir a ver. Sofi. Déjame, profe, creo que está por aquí. Espérese, lo tengo por aquí. Ya. Yomaira, o Sí, dale aquí está. alguien el libro a la mano. Aquí está. Sí, Ya voy a coger, espérame. A ver, Sofi, por favor, Sí, lee la primera parte, lee en la página 132, ahí dice socialismo utópico. Por favor, ahí tenemos a los 3 representantes que nos nombró mi querida amiga Keira. ¿Ya? Por favor, ¿Qué página, profe? primeramente 132, ahí dice socialismo utópico en el libro de historia. ¿Ya le viste? ¿Ya le tienes? Ya voy tantito. Página 132. Ujú. ya. Ya. A ver, dime, ¿qué es lo que dice acerca de el socialismo utópico?
¿Encontraste? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Por favor, lee, Sofi. El socialismo utópico. Un primer acercamiento al socialismo tuvo lugar mediante las ideas de pensadores enteros de la Ilustración. Sus ideas son centradas en crear una utopía respecto a la propiedad social y el trabajo colectivo, es decir, un nuevo tipo de sociedad a la de su época, pero sin tener por medio una verdadera revolución. Ya. Entonces, como lo dijo Keira parece que copia de aquí directo del libro cómo es el deber que les mandé. Pero bueno, la idea está en que, como nos dice ahí, sus ideas estaban centradas en una sociedad utópica, ¿no es cierto? Con trabajo colectivo, ¿ya? Y además de eso, de que y propiedad social. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de propiedad social? De que verán, cuando existe el socialismo, sucede de que ¿cómo es? El presidente, él es el que se hace cargo, o sea, no hay propiedad privada. ¿De acuerdo? Acuérdense de esto siempre, chicos. Una de las principales características del socialismo es que tiene que desaparecer la sociedad, ¿cómo es? La propiedad privada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el primero que dice, otra vez. Los representantes Henry Saint-Simon. El segundo representante es Charles. Y hablando de Charles, no está, ¿no? Charles Fourier. ¿Ya? Y el tercer representante es Robert Owen. Listo. Ahí. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos aportó con diferentes características. Por favor, Paulita, ¿ya encontraste el libro? Sí, profe. Ya. Por favor, en la página 133, dame leyendo las características claro, el pensamiento de Henry Saint-Simon. Solo los literales, Sí, solo los números, no son literales, numeritos nomás son. números que son literales. Ya, ya. Dice, su pensamiento estaba centrado en un cambio en la sociedad industrial para poner al alcance de todos los miembros de la sociedad los medios materiales para satisfacer sus necesidades. Saint-Simon, Ya, ahí nomás. La 1823. segunda, por favor. No a la explotación del hombre por el hombre, se debía explotar los recursos naturales. Y Muy la bien. 3, función social de la propiedad, propiedad colectiva. La producción debía estar dirigida por la comunidad y no por el empresario. Repartición de bienes de acuerdo con la calidad y cantidad del trabajo realizado, abolición de la herencia. Muy bien, verán. Entonces, dos cosas principales. Propiedad colectiva, verán. Aquí dice que la propiedad colectiva, o sea, el socialismo asimismo nos dice o nos enseña de que, verán, en una empresa solamente hay un dueño, ¿no es cierto? Cada una de las personas trabaja independientemente, pero en las empresas solamente hay un dueño y de ahí vienen los trabajadores. Entonces, el socialismo utópico nos dice, bueno, el socialismo en general, nos dice de que tiene que haber una sociedad colectiva, o sea, que todos sean dueños. Y asimismo, en la repartición de bienes, de que todos reciban lo mismo, ¿no es cierto? Verán, según dice las teorías socialistas, el trabajador es el que debería ganar más. ¿Por qué? Porque él es el que produce, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que debe aumentar que debe aumentar el pago según lo que uno se trabaja, según lo que uno se hace. ¿De acuerdo?
No sé si es que hay hasta aquí alguna pregunta. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, no. Quisiera saber sus opiniones antes de continuar. Chicos o chicas, alguien que diga algo. Sí, profe, continúe nomás. Ya, listo. Entonces, estaba diciendo de que hay que fijarse en dos cosas principales, ¿no es cierto? Ahora, por favor, Odalis, acá asimismo de Charles Fourier, o Fourier, no sé cómo se pronuncie, hay asimismo 5 numeritos. Por favor, dame leyendo. A ver, no progreso social. La civilización no ha sido capaz de crear algo mejor para la sociedad, sino solo explotación de las demás clases sociales por parte del capitalismo o cualquier otro modelo económico anterior. Presenta el trabajo asalariado como otra forma de esclavitud, el comercio como subordinador de todas las demás actividades. Muy bien. Ya 2. Propiedad colectiva y trabajo productivo son los necesarios para el cambio hacia la sociedad socialista, Ahí nomás, el desapareciendo 3, la por favor. civilización. Odalis, ahí nomás, el 3. Ya. La falange y el falansterio darían lugar a la célula fundamental de la asociación humana y base de la nueva sociedad. Muy bien. 4. Teoría del trabajo. Debía ser de acuerdo con las aptitudes. Cada trabajador debía recibir su parte del trabajo. El producto se debía en 3 factores: trabajo, capital y talento. División del trabajo detallada para lograr una mayor diversidad y de actividades, variedad local y trabajo sin monotonía, etc. Muy bien. 5. Una economía basada en la agricultura. Ya, entonces, como ustedes están viendo, justamente el apartado número 5 habla de lo que es netamente el socialismo utópico. ¿De acuerdo? La economía debe estar basada en la agricultura. ¿Por qué le da tanta, como decir, tanta importancia a la agricultura? Es porque, como ustedes deben saber, la base económica de todo país es que somos países agrícolas. Últimamente, nomás apenas son unos años, digamos que unos 50 o 60 años, es lo que vivimos de petróleo, de industria. Pero de ahí, netamente, antes de eso, hace unos, más o menos hace unos, digamos, hace unos 80 o 90 años atrás, vivíamos netamente de la agricultura. Obviamente que la agricultura es la que alimenta a las industrias, ¿no es cierto? Si se desarrolla bien la agricultura, entonces hay industria y hay comercio. Pero a lo que se refiere aquí es de que no debería explotarse productos que no sean netamente de la agricultura, ¿de acuerdo? Como les decía, por ejemplo, la minería, ese es un problema. ¿Por qué es un problema la minería? Si nosotros hacemos una relación con la actual, vean qué ha pasado. El petróleo ha bajado tanto que ya no vale nada. Vale menos de $1 el petróleo. ¿De acuerdo? Y finalmente, a ver, ¿quién más está por ahí? No hay, no hay ningún varón. Sí. Gustavo, ¿tienes el libro a la mano tal vez? Gustavo. Creo que se ha ido. Yomaira, por favor, dame leyendo asimismo los numerales de Robert Owen. Desde la parte que dice las ideas de Owen. Sí. Las ideas de Owen eran una crítica a la sociedad liberal. No. Los numerales. Se proponía la organización social libre, el trabajo de acuerdo con intereses personales, el cooperativismo, la eliminación del concepto de propiedad, legislación laboral, el trabajo debía ser remunerado según cantidad-calidad. Todos debían recibir según sus necesidades. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos 3 representantes coinciden en las ideas de acerca de cómo debería llevarse a cabo el socialismo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta primera partecita apenas hemos visto el socialismo utópico. ¿De acuerdo? En la próxima clase, como el día viernes
es 1 de mayo, pues obviamente no sé, pues habrá clases, no creo que haya clases, no ha de haber, mejor dicho, ¿ya? Entonces, de aquí nos estaremos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Pero como ustedes están viendo, todos los pensadores del socialismo utópico tenían la misma idea, de que el trabajo debe ser colectivo, de que debe haber una mejor repartición de bienes y de que se debe explotar principalmente la agricultura, ¿de acuerdo? Esta es la parte sencilla, como decir, lo que nosotros tenemos ya como conocimiento básico. Ya la parte más difícil vendrá ya cuando nosotros querramos ver o analizar el marxismo. Ahí sí, ya viene un poquito más de análisis y todo lo demás. ¿De acuerdo? Chicos, por favor, quiero que le hagan ¿cómo es? Un print de pantalla o lo que sea, para que tengan eso en el cuaderno. ¿Alguien copió? Profe, una pregunta. Lo que vimos la anterior clase también tenía que estar en el cuaderno, ¿verdad? Claro, obvio. Por eso les digo, a ver, alguien ya hizo ya se acaba el tiempo. Por eso les ruego que tengan un print de pantalla, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la pantalla. Cierro a la 1, Sí, ya le hice, profe. ya, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ya? Y con eso nos estaremos viendo la próxima clase, ¿de acuerdo?